Y así llegamos al final de esta temporada. Esta fue la 9ª temporada de Biblia Fácil. Yo estoy muy agradecido con Dios por el privilegio de llegar a tu casa, de entrar allí a la sala de tu casa, allí donde estás viendo la TV o el programa por YouTube. Gracias a Dios por permitirnos a través de los medios de comunicación ingresar hasta tu hogar. Gracias a ti por dedicar este tiempo cada semana. Sé de muchas personas que siguen nuestro programa, nos escriben, cuentan sus experiencias. Me alegro y alabo a Dios por aquellas lindas decisiones de personas que deciden ponerse de parte de la verdad, de personas que empezaron a frecuentar la iglesia y de personas que tomaron la decisión de demostrar públicamente quién es el Señor de su vida. Bienvenido a este último capítulo de esta 9ª temporada de Biblia Fácil. Un saludo y un abrazo cariñoso para ustedes. Gracias por esta linda experiencia. Aquí comienza este último capítulo de Biblia Fácil. Gracias también a ustedes por formar este lindo equipo. Ninguno de ustedes se conocía antes de venir. Sin embargo, después de vivir esta experiencia, hay algo que nos une. Y es que todos tenemos el mismo conocimiento sobre el profeta Daniel. Antes probablemente no había nada que nos una porque éramos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, diferente. Aquí nos unió la oración, aquí nos unió la Biblia. Y yo tengo un sueño. El sueño es que esta temporada se vuelva a repetir, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y yo espero que la próxima temporada sea allí. Soñamos con que la próxima sea allí. Y yo espero también que todos nosotros podamos estar en esa temporada, donde Cristo mismo puede explicarnos aquellas cosas que aquí no entendíamos. Qué privilegio abrazar a Daniel. Ustedes imaginan conocer a Daniel en persona, correr allí, abrazarlo como nuestro hermano, como nuestro amigo, como un redimido más, y decir: Daniel, yo cuando leí tu libro, yo conocí la verdad. Dios inspiró para que Él pueda ser el instrumento. Pero no solamente miremos a Daniel. El mundo está necesitando de Danieles modernos. Y esos Danieles son ustedes. Ese Daniel soy yo. Y ese Daniel también eres tú, mi amigo. Eres tú. ¿Por qué eres tú? Dios está buscando hombres y mujeres fieles para poder iluminar con su mensaje y el pronto regreso de Jesús pueda ser una realidad porque el Evangelio se ha difundido en todo el mundo. Ese Daniel eres tú. Ese Daniel son ustedes. Siempre seremos un Daniel para un Nabucodonosor. Siempre seremos un Daniel para un Belsasar. Siempre seremos un Daniel en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Que esa sea la mayor decisión. Hoy vamos a hablar sobre el último capítulo y el tema de hoy es el establecimiento del reino eterno de Cristo. Así es como termina la historia. Dios fue conduciendo la historia paso a paso. Dios está al control de la historia, pero lo lleva hacia un final feliz. Y en ese final feliz quiere verte a ti. En el cielo hay un lugar para ti, en el cielo hay una corona para ti, en el cielo hay una eternidad. En el capítulo 12 encontramos lo siguiente, que los eventos que no son descritos en el libro de Daniel, Dios se los revela ¿a quién? A Juan, en la isla de Patmos. Daniel recibió en Babilonia, Juan recibe en una isla. La revelación continúa para el tiempo del fin.
Daniel termina en el capítulo 12, la revelación se abre. ¿Qué significa Apocalipsis? Abrir el velo. Apocalipsis no es un libro de terror. Es un libro de terror cuando quitas a Cristo de Apocalipsis. Cristo es el centro del libro. Y si Cristo es el centro, hay esperanza, hay revelación. Si Cristo es el centro, entonces hay felicidad. Ahora, estos dos libros son como hermanos, aunque los dos vivieron en tiempos muy diferentes. Más de 700 años de diferencia. Daniel no conoció a Juan. Juan no conoció a Daniel. Sin embargo, ambos fueron inspirados por Dios. Daniel capítulo 12 habla de los últimos eventos antes del establecimiento del reino eterno de Cristo. Si hacemos un breve repaso de todo el libro, nos vamos a dar cuenta con algo muy especial. Por ejemplo, Daniel 2 nos habla de Cristo como el soberano y el eterno Rey del universo. Dios dirige el destino del mundo y de su pueblo. Los reinos del mundo están en guerra entre ellos, pero también en desunión con Dios. ¿Cómo termina Daniel 2? Con el reino de Dios. ¿Recuerdan aquella piedra que fue tirada allí a los pies de la estatua? Daniel 7 me muestra a Cristo como rey y juez en el santuario. Dios actúa a favor de su pueblo en su santuario. Los reinos de este mundo y el cuerno pequeño ahora aparece en guerra contra el pueblo de Dios y contra Dios. ¿Cómo termina Daniel 7? Después del juicio, ¿qué cosa viene? El reino de Dios. Daniel 8 habla a Cristo como sacerdote en el santuario. Ahí me habla del santuario celestial. ¿Recuerdan del servicio de expiación y salvación? Habla también de los reinos del cuerno pequeño en guerra contra ellos y contra Dios. ¿Cómo termina Daniel 8? Dice, después de esto se establece el reino de Cristo. Daniel capítulo 9 habla de Cristo como sacrificio. Santuario en pleno, Jesús es sacerdote, sacrificio, habla del Calvario y del santuario. ¿Cómo termina el capítulo 9? En el reino de Dios. Capítulo 12 habla como Cristo guerrero celestial. Miren ahora, rey soberano, rey y juez, sacerdote, sacrificio, libertador. Liberación final. ¿Cómo termina el capítulo 12? En el reino celestial. ¿Cuál es el centro de todo que desenvuelve el libro de Daniel? Un gran conflicto en la tierra, pero con un final glorioso. La segunda venida de Cristo. El foco principal es el establecimiento del reino de Cristo. Nosotros ya vimos la profecía de los 2300 años, de los 1335 días, 1295 días, y hay fechas importantes en la profecía, como 538 para el inicio del poder papal, un poder absolutista, hasta 1798, que fueron 1260 años de persecución. Otra fecha es 1844, porque mientras en el cielo hubo un santuario purificado, Dios levantó un pueblo aquí en la tierra. Solo que de ahí en adelante no hay más fechas. ¿Qué cosa tenemos? El sellamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver sobre el sellamiento y la marca de la bestia. Allí nos quedamos, recuerden, en el capítulo anterior. Entonces, ¿qué cosa ocurre después que el pueblo de Dios es sellado y después que la marca de la bestia es impuesta? ¿Qué cosa es la marca de la bestia? Es la imposición de un falso día de adoración. A eso se llama marca de la bestia. ¿Y por qué dice 666? Porque el número 6 es número de hombre y el número de hombre es número de desobediencia, deslealtad contra Dios. Recuerdan que yo les hablé en capítulo 3 de Daniel que en el último tiempo habrá una religión impuesta, porque ahora nuevamente se unirá ¿quién? El Estado con la religión. ¿Para qué? Y todos los acontecimientos de hoy están llevando a eso. Ustedes ven cada vez más cerca política y religión. En nombre de Dios hacen cosas. Cada vez hay más alianzas que nosotros vemos. Cada vez las iglesias, en lugar de separarse más, se están uniendo más. ¿Por qué? Porque tienen cosas en común. ¿Qué cosas en común tienen las iglesias? Inmortalidad del alma, el día de reposo. Entonces dice, si nosotros creemos igual que tú, ¿por qué nos separamos con nombre? Vamos a juntarnos. Finalmente habrán solamente dos grupos, dos pueblos, porque eso es lo que siempre existe. No existe. El diablo creó confusión, a lo cual la Biblia llama Babilonia, para que el hombre pueda tomar un camino equivocado. Sin embargo, ante Dios solamente existen dos pueblos. Y eso estuvo desde el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Caín y Abel. Dos pueblos. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Dos pueblos. Siempre existió solamente dos grupos. Ahora vamos a ver algunos eventos que anteceden a ese final del tiempo de gracia, porque
en el capítulo anterior no terminamos de ver. Daniel 12:1 dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, habrá un tiempo de angustia. Dijimos que ese tiempo nunca hubo sobre la tierra, mas será salvo ¿quién? Todo aquel que está inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Muy bien, vamos entonces a ver algunos detalles. Nosotros ya vimos en el capítulo anterior qué cosa es lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Hay un zarandeo, la lluvia tardía, se derramará, es decir, el Espíritu Santo en su plenitud sobre el pueblo de Dios para predicar el Evangelio. Mientras tanto, ahora todas las condiciones políticas están llevando ¿a qué? Hacia un decreto dominical. Miren, nosotros vivimos en un país donde se proclama la libertad religiosa, ¿o no es así? ¿Se proclama libertad o no? Correcto. Ahora piensen conmigo. Si hay libertad religiosa, ¿por qué en las empresas cuando un cristiano va y le dice quiero el sábado libre para servir a mi Dios, lo despiden del trabajo? ¿Por qué? ¿Eso se llama libertad? Eso no es libertad. Entonces, si hay libertad religiosa, ¿por qué los cristianos que quieren adorar a Dios en el día que la Biblia manda no pueden encontrar un trabajo porque no se les permite? Ahora ustedes imaginen, si hoy que vivimos con esa libertad, entre comillas, está así la cosa, ¿qué acontecerá cuando se imponga una ley? Entonces, ahí dice, ¿qué cosa dice Apocalipsis 13? Allí ellos no podrán comprar ni vender. Vamos a Apocalipsis 13. Versículo 16, hacía que pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca. Recuerden que la marca no es literal, sino simbólica. Cuando dice en la mano es sinónimo de trabajo, es decir, que no pueden trabajar. Desde ahora ya se están cerrando puestos de trabajo para verdaderos cristianos. Y cuando dice en la frente, ¿qué significa frente? Conocimiento, decisión. Es decir, finalmente nadie te va a imponer a menos que tú no quieras. Cuando dice que eres sellado en la frente, quiere decir que tú decidiste, a pesar de que conocías la verdad, decidiste rebelarte contra Dios. ¿Por qué desconfiaste de Dios? Dijiste, ¿qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Prefiero esto. Eso significa en la frente. Ahora dice, versículo 17, ninguno podrá comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es un decreto que se dará. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Ya mencionamos que no todos los días son iguales para Dios. Dios creó la semana, pero Él separó un día. ¿Saben qué significa santo, separado? Si van a Génesis capítulo 2, dice que Dios reposó, versículo 1 al 3, bendijo y santificó. Quien decidió fue Dios, no fue el hombre, no fue una iglesia. Por ahí hay personas que dicen, ustedes son sabatistas. Le digo, yo no soy sabatista. Yo soy observador de la Biblia. Yo guardo lo que dice la Biblia. Yo no separé el día, yo no elijo el día. Fue Dios quien eligió. No, pero eso fue en el antiguo pacto. ¿Qué cosa decía Hebreos capítulo 9? Ahora la ley será colocada en su corazón. Eso es el nuevo pacto. Una obediencia. El problema de los fariseos era que se convirtieron en legalistas. ¿Cuál es la diferencia entre un legalista y un obediente a Dios? El legalista piensa que es salvo por hacer buenas obras. Eso es legalismo. Nadie es salvo por hacer cosas buenas. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano cree que se salva por la gracia de Dios, pero la gracia da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La obediencia, la fe. Eso es fruto. ¿Correcto? Somos salvos por gracia. Y si ustedes leen Santiago 2:10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley. Ahora piensen conmigo. Si hay un juicio, en un juicio tiene que haber ley. Sin ley, ¿cómo vas a juzgar? ¿Cómo vas a condenar? ¿Comprenden este asunto? No es un asunto simple de día. Se trata de lealtad. Se trata de adoración, como ya lo vinimos mencionando. Ahora, ecumenismo religioso. Cada vez más unidad entre las religiones. El último pregón, ¿qué significa? El último mensaje de advertencia al mundo. Esto no sabemos en qué momento se da. Es la última advertencia. Es hora de poder volver a la palabra de Dios. Es por eso que hoy Dios permitió los medios de comunicación para que miles de personas estudiaran la Biblia.
para que nadie pueda decir yo nunca conocí acerca de eso. Muy bien, ¿qué sucede allí entonces? Cuando ocurra esto, es decir, el decreto dominical es la señal visible de que Cristo está a punto de salir. ¿Correcto? A punto de terminar la gracia en el cielo. Ahora, ¿cuál es la señal visible de que ya no hay más gracia? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 8. Dice así: el templo se llenó de humo. Está hablando del santuario, por la causa de la gloria de Dios y por la causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran, ¿qué cosa? Las 7 plagas. Ahora, a ver si comprenden aquí. Cuando hay un decreto dominical y los hijos de Dios no pueden comprar ni vender, pierden todos sus derechos. Y empieza una persecución. ¿Correcto? Ahora, el pueblo de Dios empieza a salir de las grandes ciudades. No todos saldrán, algunos se quedarán porque todavía la gracia aquí no se ha terminado. Sin embargo, cada vez la presión será más fuerte y la angustia comienza. ¿Por qué? Porque el momento cuando dice Miguel se levanta es cuando Cristo cierra los libros en el cielo y dice lo mismo que en la cruz: consumado es. Jesús dijo en la cruz consumado es porque la salvación estaba abierta para todo ser humano. Cada uno tenía la libertad de elegir. Pero ahora cuando sale del lugar santísimo, dice hecho está. ¿Por qué? Porque hasta aquí cada ser humano eligió mi sacrificio o rechazó mi sacrificio. Hecho está. Y ahí es donde la Biblia dice, el que es justo sigue injusto. Porque ya no hay más gracia. Es decir, el Espíritu Santo ya no más trabajará en el corazón, porque el arrepentimiento es la acción del Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay más gracia o no hay más perdón. Ahora, cuando Cristo sale del lugar santísimo, ¿para qué sale? Ahora ya, ahora está preparado para venir como Rey de Reyes. Deja su función de sumo sacerdote y ahora ¿qué cosa falta? Venir como Rey de Reyes. ¿Ustedes se acuerdan del santuario y la expiación? ¿Qué hacía cuando el sacerdote salía? ¿Qué hacía cuando el sacerdote salía y ya estaba expiado todo? Allí el pecado iba a ser puesto sobre un macho cabrío y ser llevado al desierto. Cuando Cristo sale del santuario, el santuario es purificado y cuando Cristo regresa, ¿quién es ese macho cabrío que va al desierto? Cuando Satanás se queda aquí atado por 1000 años. Para finalmente ser destruido. Así como ocurrió en el pueblo de Israel, ocurrirá exactamente. Ahora, fíjense un detalle más. 7 plagas caerán sobre la tierra. Las plagas serán literales, no son simbólicas. ¿Quieren saber por qué son literales? Miren allí lo que dice el versículo 11. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, porque la primera plaga es una úlcera maligna, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no habrá más gracia, no habrá más Espíritu Santo. Nadie más para convencer de pecado. Ahora, las plagas son literales, pero no serán universales. Serán locales. Solamente en algunas ciudades, en algunos lugares. Eso lleva la angustia al pueblo de Dios. ¿Por qué lleva la angustia? Porque el pueblo de Dios, ojo, el pueblo de Dios no sufrirá las plagas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel? ¿Cuántas plagas cayeron sobre Egipto? 10 plagas. ¿Qué plaga cayó sobre su pueblo? Ninguna, porque Dios les protegió. Así como Dios, después de plagas, libertó a Israel de Egipto, lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Después de las plagas, el pueblo de Dios, ¿qué cosa es? Libertado. Pero el pueblo de Dios no sufre estas plagas. Entonces ahí está la angustia cual nunca hubo, porque mientras el mundo está desesperado y con la angustia que jamás hubo, el pueblo de Dios también está angustiado. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta que Jacob se hacía? ¿Habré sido perdonado? Porque ya sabe que no hay más gracia.
¿Cuál es la otra pregunta que se hacía? ¿Y dónde está mi familia? Esa angustia mental, ¿a dónde les lleva? A aferrarse más a Dios, porque su caso ya está decidido en el cielo, pero ellos no lo saben. Ahora, fíjense una cosa. Cuando se cierra la gracia, entonces caen las 7 plagas. Cuando caiga la primera plaga, significa que la gracia ya se cerró. Cristo ya salió. Ahora está preparado. Se escucha los pasos de ese Dios en el cielo. Cuando se va al Padre y le dice, helos aquí. Y es allí donde dice, anda, recoge a tu pueblo. Recuerden las palabras de Jesús cuando aparezca y diga, venid benditos de mi Padre a heredar el reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El reino de Dios es para todos, pero ellos eligieron estar en ese reino. Por eso son bienvenidos. Ahora, después de las 7 plagas, ahí ocurrirá un decreto de muerte. Wow, esto sí es interesante. ¿Por qué? Porque con las plagas que caen sobre la tierra, ¿saben qué cosa es lo que creen todos los políticos? Que las plagas son la ira de Dios porque hay un grupo de rebeldes. Entonces se declara un decreto de muerte. ¿Para qué? Para terminar a todos aquellos rebeldes que no han hecho caso al decreto que ellos dieron. Y cuando den ese decreto de muerte, el pueblo de Dios estará esparcido, huyendo, probablemente algunos en cuevas. ¿Saben cuál es la buena noticia? Ningún hijo de Dios morirá. Ningún hijo de Dios morirá. Los ángeles incluso tomarán forma humana para proteger a los hijos de Dios. Yo les voy a decir por qué no habrá muerte de hijos de Dios. Dios permitió la muerte de muchos cristianos. No causó, permitió. Porque la muerte de ellos era testimonio vivo de fidelidad. ¿Correcto? Tertuliano decía, mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Pero en este tiempo Dios no permitirá más la muerte, porque ya no será de testimonio para nadie. En ese decreto y esa angustia, ahí está la angustia de Jacob que viven los hijos de Dios, porque Miguel se levantó, ¿correcto? Cristo salió del santuario, angustia en la totalidad de la tierra por las plagas, y el pueblo de Dios tiene la angustia de Jacob porque no sabe si ha sido perdonado. Es allí donde aparece en el cielo. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo. Capítulo 24. Este es un capítulo escatológico, es un capítulo que habla sobre los acontecimientos finales o la venida de Jesús. Mateo 24. Dice así el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En ese momento, ahora quiero dejar en claro algo. La venida de Cristo será visible, no secreta. ¿Qué de secreto hay en un relámpago? No hay ningún secreto. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. ¿Qué significa todo ojo? Todos. Todos verán a Jesús. No existe que Jesús viene a robar a su pueblo. Ese es un texto sacado de su contexto que ahora yo te voy a explicar. Ahora, de ahí empieza a mostrar algunas señales. Fíjate allí lo que dice el versículo 42. Velad y orad porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre va a venir.
Entonces algunos piensan que Jesús vendrá a robar a su pueblo porque toman el versículo 40 y dicen, 2 estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Algunos dicen, entonces Jesús viene, roba a su pueblo, uno es dejado, el otro es tomado. 2 mujeres estarán moliendo un molino, una será tomada, otra dejada. ¿Dios está diciendo que va a robar a su pueblo? Claro que no. Lo que está diciendo aquí Jesús es lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga, habrá un preparado para ir con él y uno que no se preparó. Ahí están las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes fatuas. Lo que está diciendo aquí Jesús es que la salvación es personal. Pueden vivir juntos en una casa, pero el Padre no salvará al Hijo. Cada uno se salvará por su propia decisión. Es por eso que aunque vivan juntas, uno se salvará y el otro no. ¿Por qué? Porque la decisión es personal. Jesús no robará a su pueblo. Su advenimiento será glorioso. Será literal, todo ojo lo verá. Número 2, la venida de Jesús será audible. 1 Tesalonicenses, ¿recuerdan? Capítulo 4, versículo 16. ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16? Dice así: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién no escucha el sonido de una trompeta? Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que nosotros preparamos un material muy especial para ti. Se llama Biblia Fácil Daniel. Puedes solicitarlo en este momento al más 55 12 98 100 14 60. Te ayudará a la comprensión de todo lo que vimos aquí en esta temporada. Hoy estamos hablando acerca de Daniel capítulo 12 sobre la venida de Cristo. Jesús vendrá después que terminó la gracia, después que las 7 plagas caen, después que habrá un decreto de muerte y una angustia para el pueblo de Dios. Jesús vendrá en gloria y majestad. Y hasta aquí vimos que Jesús vendrá de forma visible y también, según 1 Tesalonicenses, de forma audible. Es decir, todos lo verán y todos lo escucharán. ¿Tienes una pregunta? Sí, creo que debe ser de duda para muchos. Bueno. Dice, todo ojo le verá y será audible. Exacto. Para todos por el toque de la trompeta. ¿De qué forma lo vamos a ver? Porque teniendo claro de que la tierra es redonda y eso me llama la atención, ¿cómo lo vamos a ver todos? Gracias. ¿Y cómo lo vamos a lograr escuchar todos? Gracias por tu pregunta. Nosotros sabemos que mientras estamos aquí de día, en el otro lado es de noche, ¿verdad? El sol no puede iluminar toda la tierra porque la tierra gira y es redonda. ¿Cómo será el evento de la venida de Cristo? Será un evento único, sin antecedentes en toda la historia. El poder del Creador ahora no es una criatura o una cosa creada que es como el sol que ilumina solo parte de la tierra. Ahora yo voy a responder tu pregunta con Mateo 24. Jesús, hablando del tiempo final, habla así desde el versículo 4. Dice, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Si nosotros continuamos el capítulo 24, el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Continuamos leyendo versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Los he dicho antes, así que si os dice, mirad, ya llegó, está en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no lo creáis. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. Porque el siguiente versículo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué contexto está hablando Jesús? De que habrá muchos que dirán, llegó y está en tal lugar. Una pregunta que puede ser es que todo ojo lo va a ver a través de internet, a través de la TV. Si fuera así, entonces la venida de Cristo no sería gloriosa. Entonces no todos participarían, entonces por internet también podríamos viajar al cielo. No sería literal. ¿Dónde estaría el arrebatamiento y el arrebatamiento glorioso de los justos? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 51. Dice así la Biblia. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué cosa se repite una vez más allí? A la trompeta. Es decir,
No es que todos van a estar conectados en ese momento, va a venir Jesús. No, todos lo escucharán. A la final trompeta, ¿qué cosa ocurrirá? Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en el trabajo siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿De qué está hablando? De ese momento. Los vivos, ¿qué cosas serán? Transformados, y los muertos resucitarán. ¿Dónde está la idea de que el muerto cuando muere va al cielo? Si los muertos van al cielo cuando mueren, ¿qué cosa resucita? ¿Qué cosa sale? ¿Dónde está de que los santos están en el cielo intercediendo? Pablo dijo a Timoteo: yo estoy para ser sacrificado, en 2 Timoteo 4, 7 y 8. Y yo, dice, voy a esperar aquel día. ¿De qué día está hablando? De la segunda venida de Cristo. ¿Y saben qué cosa dice la Biblia? Nadie irá delante al cielo. Es decir, nadie antecede. Porque estarán juntos, ¿quiénes? Los vivos, ¿verdad? Aquellas personas vivas que se prepararon serán transformadas. Y los muertos en Cristo resucitarán ya transformados. Es decir, muertos y vivos irán juntos al cielo. No es que nadie va primero al cielo a disfrutar y luego baja y luego se va. Nadie se irá primero. ¿Comprenden esto? Esto es Biblia. Esto no es filosofía griega. Porque la filosofía griega nos ha metido eso en la cabeza. Ahora, fíjense otra cosa. ¿Y qué sucederá con las personas vivas pero que no están preparadas? Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de qué ocurrirá con esas personas que no se prepararon para ese encuentro. Allí, cuando vamos a los últimos versículos, versículo 15 o el versículo 14 habla de la venida de Jesús. El cielo se replegó como un pergamino. Aquí respondo una vez más tu pregunta, que ese será un evento glorioso. Nunca se ha visto que el cielo se replegue como un pergamino. Se enrolla, dice, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, esclavos, libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas, y decían a los montes y a las peñas: caed y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué dice escondednos? Porque ellos saben quién es, conocen a aquel que está viniendo. No es alguien extraño. ¿Cómo podemos sostenernos en pie? Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que murieron sin Cristo? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que resucita en la primera resurrección, porque la segunda solo es de condenación. ¿Está claro este asunto de cómo será libertado el pueblo de Dios? Ahora, ¿qué cosa dice Daniel capítulo 12, versículo 1? ¿Será libertado quién es? Aquel que está escrito su nombre, ¿dónde? En el libro de la vida. Jesús dijo: alégrense cuando vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí se quita la idea de que todo el que dice aleluya, amén, va al cielo. Pastor, todas las iglesias son iguales. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor irá al cielo. Aún los que hicieron milagros. No te dejes sorprender por los milagros. Los milagros no siempre son la evidencia de que Dios está actuando. Hay milagros que son falsos. Ahora dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué cosa más está diciendo aquí la Biblia? Tú tienes que prepararte para ese momento glorioso. Y algo más importante aún: ¿cómo escribimos nuestro nombre en el libro de la vida? Apocalipsis capítulo 6 termina con una pregunta: ¿quién puede sostenerse en pie? Y yo voy a responder con Apocalipsis capítulo 20. ¿Podemos leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? ¿Qué cosa dice así? Ahí dice la Biblia: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos,
tendrán su parte en el lago,